el gerente general, perdón, el gerente de los chicos de nuestros ingenieros, Martín Acosta, quien será uno de los oradores para presentarnos el portafolio de Beyond Trust. Y con él está Eric Roble, el gerente también de la parte de ingenieros de Latinoamérica y el Caribe para Beyond Trust. Entonces, algo que venimos haciendo desde el principio de año, justamente aquí Martín me apoya con la presentación, es informar que este año cumplimos 20 años en el mercado siendo líderes en el área de ciberseguridad, lo que significa que ya tenemos una vasta experiencia en todo lo que corresponde a ciberseguridad. Em, es un año muy especial, evidentemente, un año más con muchos retos, evidentemente también porque hicimos un plan de trabajo para este año bien retador, así que contamos con cada uno de ustedes para que nos hagan parte de sus proyectos y esto se pueda cumplir. Bueno, 20 años no se dice corto, tal vez no sea yo la persona más con más información acerca de la empresa. Por ahí tenemos calladito porque no quiere participar en el día de hoy a nuestro gerente general, el señor Ángel Chalhub, para que podamos adentrarnos rápidamente a lo que es la información, las informaciones que vamos a transmitir en el día de hoy. Pero bueno. Gracias por todo el apoyo en esas 2 décadas de trabajo continuo. Son 20 años que esperamos que se multipliquen por muchos años más. Yo le digo al señor Chalhub que hasta que él aguante y le guste esto, yo voy a estar aquí, obviamente, hasta que él quiera. Entonces, para ir entrando ya en detalles, como dice el webinar, defiende la empresa contra ataques basados en identidades. Esto es lo que en conjunto con el portafolio basado en la consola de las soluciones de Beyond Trust, Martín y Eric nos van a estar mostrando, informando. Hay una parte evidentemente de información, pero lo que más les llama a ustedes la atención es conocer el manejo, la forma de administración y lo efectiva que son las soluciones, que esto justamente va a estar avalado por este cliente que nos va a acompañar casi al término del webinar. Ya no hablo más, así que le cedo las palabras a los oradores. Una última cosita es que siéntanse en la libertad de o abrir el micrófono o hacer sus preguntas vía el chat para que sean contestadas durante la presentación. Sí. Muchísimas gracias, Dilcia. Buen día. Como Dilcia comentó, estaremos él y yo siendo interlocutores de lo que es la presentación Defina a la empresa contra ataques basados en identidades. Como ya todos sabemos, actualmente existen muchos tipos de ataques. Uno de ellos es el poder tener acceso a credenciales para realizar un ataque. Vamos a estar dividiendo el webinar el día de hoy junto con Eric, una parte un poco de las historias y posibles ataques o ataques que ya han existido en la actualidad sobre robo de identidades y qué tanto han afectado, y otra parte es viendo cómo la solución de Biontros nos va a ayudar o va a facilitar sus estrategias para poder proteger ese tipo de credenciales. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es acerca de Biontros. Biontros es una empresa que se encarga de poder tener o ayudarlos a ustedes en lo que es una visibilidad de temas de credenciales y proteger el camino hacia un manejo de credencial privilegiado. Eh, una visión que tienen ellos es poder tener todo lo que es un mundo bien identificado con los accesos contra lo que es las ciberamenazas. Y su misión como tal es luchar cada día para proteger esas dichas identidades. Esto es lo que lo va a ayudar a ustedes a definir un buen camino a la hora de saber cómo proteger sus identidades. Tenemos también por qué es importante tener las soluciones de Beyond Trust o todo su portafolio de la mano también de nosotros, Estiza, para proteger rubros como son la seguridad física, la seguridad de las personas como tal, evitar cualquier tipo de fraudes que podamos tener, el tema de lavado de dinero, que vamos a ver unos cuantos casos con relación a eso, y un tema muy principal que es la parte de ransom. Recordando que un ransomware siempre va a tratar de obtener algún tipo de privilegio para poder entrar a sus sistemas
y a su vez poder encriptar cualquier tipo de información que podamos tener. Si Eric tiene algún tipo de aporte en esta parte, le cedo la Muchas palabra. gracias, Martín. Mucho gusto a todos. Feliz de estar aquí participando en el webinar en conjunto con Cestisa, uno de nuestros principales asociados de negocio en Dominicana y en la región del Caribe. Y como bien menciona Martín, ¿no? El tema de la protección a las identidades privilegiadas se ha vuelto bastante relevante en los últimos años, sobre todo precisamente por las distintas amenazas que hemos visto que afectan a las distintas industrias de toda la región, ¿no? Y mencionamos aquí algunas, como bien listaba Martín hace un momento, estas cinco, que no son las únicas, son algunas de las más relevantes, ¿no? Que nos van a permitir a través de la protección de las identidades privilegiadas dentro de las organizaciones, pues poder afrontarlas, ¿no? Desde la seguridad física, ¿no? Si un atacante pudiera llegar a consolidar una brecha de ciberseguridad en un ambiente de OT, ¿no? Vamos a llamarle una planta industrial, vamos a decir, cualquier, no sé, una planta de gas o de electricidad, ¿no? Y de alguna forma poder comprometer los mecanismos de seguridad para evitar un incidente como una explosión, un derrame químico, etcétera, pues evidentemente eso va a afectar la seguridad física de las instalaciones, la seguridad de las personas y pues ello también nos va a permitir salvaguardar más allá del negocio, ¿no? La seguridad del personal de la organización. Tenemos algunos otros casos, como es el fraude financiero principalmente, que no nada más está acotado a las empresas del sector bancario, ¿no? Sino prácticamente seguros o cualquier industria de ese mismo sector, junto con el lavado de dinero y evidentemente el ransomware, ¿no? Son algunos ejemplos donde vamos a poder nosotros intervenir en la protección de las identidades privilegiadas. Adelante, estimado Martín, continuamos. Ok, aquí vamos Bien, a estar presentando unos cuantos casos, casos de uso, casos que han existido, o sea, casos que han impactado algunos rubros, como son los casos de temas financieros, que ahí Eri nos puede dar un poco más de luz o arrojar un poco más de luz de cómo sucedieron y qué se pudo hacer. correcto. Aquí hay algunos casos bastante importantes. Bueno, estos son acotados a México específicamente, pero bueno, son casos que seguramente en toda la región vamos a observar, ¿no? Este es un caso de hace algunos años donde se perpetró un ataque básicamente para poder vaciar una serie de cajeros automáticos en una de las regiones más turísticas de México, básicamente Cancún, donde esta organización de origen rumano pudo manipular ciertas tarjetas de crédito que al momento de ser insertadas en los cajeros automáticos a través de una vulnerabilidad en el mecanismo de validación de los números PIN de las tarjetas, podrían básicamente hacer que el cajero escupiera todo el efectivo, ¿no? Entonces, para poder lograr esto, evidentemente hay un acceso físico, ¿no? Pero pues también hay un compromiso a nivel del mecanismo propio del cajero automático, que invariablemente el ciclo de vida de los atacantes tiene que pasar forzosamente por una elevación de privilegios para poder ejecutar de alguna forma lo que ellos necesitan para poder perpetrar este tipo de ataques, ¿no? Entonces, ese es un caso en el que uno de los bancos españoles más grandes del mundo que tiene operaciones en México y particularmente en esa zona turística, pudieron lograr extraer 150 millones de pesos, por ahí de 75 millones de dólares, ¿no? Y tenemos otro caso también que es un poco todavía más grave, ¿no? La verdad es que también los atacantes se han vuelto cada vez mucho más sofisticados y en este caso se logró eh, aprovechar una brecha en el sistema de transacciones bancarias de México, básicamente donde todas las transacciones de todos los bancos pasan, utilizando una metodología de salami, ¿no? El mecanismo que conocemos ya de varios años atrás, en el que por cada transacción se retiraba un monto y ese monto iba a dar a una cuenta
en un banco privado que ya previamente había sido creada, obviamente, por personal interno, ¿no? Ahí hablamos también de cómo estos insiders logran asociarse con entes externos y pues a través de un beneficio económico, pues logran de alguna forma aprovechar esos beneficios que tienen de acceso a la plataforma interna del banco en este caso, para poder crear una serie de cuentas donde todas esas transacciones iban a depositar un cierto monto y posteriormente orquestaron también un mecanismo bastante sofisticado para que cierta gente pudiera ir a los cajeros automáticos y poder retirar el dinero en efectivo sin la necesidad de una tarjeta de crédito que correspondiera a a esa cuenta en específico. Y al final del día, cuando terminó el ataque, pues simplemente desaparecieron todas las cuentas de banco, ¿no? Entonces, solamente un par de ejemplos de ataques bastante bien orquestados a dos entidades financieras, una privada, otra pública a nivel de gobierno, que bueno, nos hace pensar y nos hace tener un poco de conciencia de cómo podríamos enfocar nuestros esfuerzos desde el desde el punto de vista de ciberseguridad hacia la protección de las identidades privilegiadas, que es al final el punto medular donde los atacantes necesitan pasar sí o sí para poder, a través de ganar esos privilegios, ejecutar las actividades indebidas que ellos necesitan. ¿De acuerdo? Adelante, estimado Martín. Como muy bien sabemos, el 50% de los atacantes utilizan siempre lo que es el uso no autorizado de identidades para poder perpetrar en un sistema. O sea, normalmente lo que se hace es que el tema de poder obtener una credencial, ya sea por contraseñas débiles, ya sea por algún ataque de fuerza bruta, y esto les facilita a ellos el uso de, de permisos a cuentas que no deberían de tenerlo para poder impactar en algún sistema y realizar algún tipo de daños. Recordando que las shadow admin, o normalmente como se le llama, se utiliza mucho, o sea, lo utilizamos mucho porque quizás no tenemos una estrategia bien segmentada de cuáles son las cuentas o credenciales que deben de tener el permiso administrador o cuentas de servicio como le, normalmente le decimos. Entonces, esto lo que le facilita a ellos el poder tener un permiso que no se le ha otorgado y poder afectar el sistema en el sistema de sus organizaciones. Básicamente, rutas hacia el tema del privilegio, tenemos que tener muy en cuenta cuáles son los puntos que debemos de realizar o algunos tips que debemos realizar al momento de poder tener un bien definido una estrategia de credenciales protegidas, como son cuentas vulnerables, humanas y no humanas. O sea, tenemos que tener en cuenta cuáles son esas cuentas que son importantes para nosotros y poder tratar de no tener una credencial débil, de no tenerla tan expuestas. Así mismo como tales, credenciales expuestas, lo que son password, lo que son API, lo que son certificados. Básicamente son identidades que nosotros tenemos que estar protegiendo para no, para no ser impactados. Omisiones de configuraciones seguras. Muchas veces tratamos de hacerlo lo más simple posible o tratar de no agotar tanto tiempo al momento de crear una configuración, pero al mismo tiempo lo que estamos haciendo es creando una brecha de seguridad en ese tipo de configuración, no aplicándole la seguridad o los parámetros correspondientes. Como todos sabemos, el acceso remoto, VPN, RDP publicado, eso siempre nos va a estar afectando a todos. Lo ideal es, si usamos VPN, si continuamos usando VPN, aplicar a cuáles recursos en específico ese usuario debe de acceder y tratar de darle el permiso, el menos permiso que deba de utilizar para para dichos accesos. Y terminamos con lo que es privilegios excesivos. Muchas veces le estamos dando un privilegio a un usuario que realmente no debería de tener, simplemente porque ese usuario normalmente vive llamando o vive enviando alguna solicitud de algún permiso hacia un servidor y una de las malas prácticas que hacemos es darle un permiso que no solicitó o un permiso sin tiempo de caducidad. Entonces, no sé si Eric quiere aportar algo en ese punto. Correcto. Aquí vemos los 5 puntos más importantes que debemos de considerar
cuando hablamos de una estrategia para asegurar las identidades privilegiadas, ¿no? Y creo que uno de los puntos más importantes que hay que tener conciencia es que al día de hoy ya no nada más estamos hablando de contraseñas, ¿no? Con lo que nos autenticamos hacia un equipo, sino que ya tenemos distintas formas de credenciales, ¿no? Que puede ser una API, ¿no? Cuando estamos hablando de aplicaciones B2B que se tienen que autentificar entre ellas mismas, ¿no? Estamos hablando de certificados, estamos hablando de llaves DSS, básicamente cualquier elemento que nos sirva para poder autentificarnos dentro de nuestro ambiente o para poder autentificarnos con aplicaciones o entes de terceros, ¿no? Entonces, todo eso va a formar parte de nuestra estrategia de seguridad de identidades privilegiadas, ¿no? Los tiempos donde hablábamos de poner una bóveda de contraseñas en nuestra infraestructura ya quedaron atrás, ¿no? Nosotros ahora manejamos un enfoque mucho más moderno donde estamos considerando todos estos elementos como parte integral de la seguridad de las identidades privilegiadas. Correcto. Háblanos un poco, Eric, de lo que es la automatización de privilegios mínimos, por favor. Gracias, estimado Martín. Sí, y justo con lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Vimos los 5 puntos más importantes que debemos de considerar, pero aquí vamos a hablar de dos en particular, de dos mecanismos en particular, que son los que nos van a ayudar también a tener esta visión mucho más moderna de la seguridad de las identidades privilegiadas, ¿no? Uno de ellos es este concepto que es el acceso eventual o lo que se conoce en inglés como el Just-in-Time Access. Es básicamente poder dotar del permiso de acceso a la identidad a los usuarios solamente bajo el momento y las circunstancias que ellos lo están requiriendo, ¿no? Es decir, no voy a permitir que permanentemente estos usuarios puedan acceder a los elementos de mi infraestructura o aplicaciones o servicios, sino que solamente bajo ciertas condiciones, como puede ser una restricción de horario, una restricción de localización geográfica, una restricción bajo aprobación, ¿no? Solamente durante el lapso de tiempo que el usuario lo necesita. Eso es el concepto de Just-in-Time Access. ¿De Y acuerdo? acerca del cero privilegio asignado, Correcto. Y este es el segundo concepto que mencionábamos, ¿no? Este concepto lo introduce Biontros a partir del año pasado, ¿no? De hecho, ya es un concepto mucho más conocido en la industria este año, donde lo que buscamos es que los permisos asignados a la identidad no estén permanentemente asignados, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Mientras ahorita estamos todos en este webinar, muy probablemente nuestras cuentas con privilegios de administración tienen asignados esos privilegios de administración. Eso significa que si un atacante pudiera obtener nuestro usuario y contraseña, pues va a poder hacer en la infraestructura lo que los privilegios de administración le permiten. Si esos privilegios no estuvieran asignados y el atacante ingresara con nuestro usuario y contraseña, pues simplemente el atacante no va a tener la posibilidad de ejecutar nada porque no tiene privilegios de administración asignados. Entonces ese es el concepto, ¿no? Que mientras la cuenta no esté en uso, no existan esos roles administrativos asignados a la cuenta. Solamente se le van a asignar automáticamente esos privilegios cuando yo decida utilizar la cuenta, cuando ingrese a la infraestructura, en ese momento se le van a dotar a esa cuenta de esos privilegios y entonces voy a poder yo realizar las actividades que necesite. Cuando dejo de utilizar la cuenta, simplemente esos privilegios son retirados de forma automatizada, ¿no? De ahí el concepto de Zero Standing Privileges. ¿De acuerdo? entonces ahora vamos a hablar un poco de cuáles son las plataformas que Biontros utiliza para poder mantener una sombrilla segura al momento de poder tener seguridad para identidades o proteger nuestras identidades. De primera instancia, Biontros tiene lo que es Password Safe, que básicamente es para obtener visibilidad y control de las cuentas privilegiadas y secretos. Normalmente lo que se le llamaba el concepto de PAM, pero un poco más segmentado. Tenemos de segunda instancia lo que es el Privilege More Access,
que básicamente es la gestión y auditoría de los accesos remotos. O sea, este esquema viene sustituyendo o poniendo un poco al lado lo que es el acceso RDP publicado, que no es seguro, y todo lo que es también la parte de acceso vía VPN. El tercer pilar que ellos tienen es lo que es la parte de Remote Support, que es básicamente para poder prestar asistencia a cualquier tipo de dispositivos, o sea, nuestra parte de soporte, también aplicándole la parte de lo que es protección para las credenciales, o sea, que podamos dar una asistencia remota a nuestros usuarios finales o nuestros proveedores también pueden darnos asistencia a nosotros y en ningún momento se va a hacer ningún tipo de intercambio a nivel de credenciales. Tenemos la parte de Entitle, que ya tiene, creo que son 2 años, correcto, con lo Sí, que es un BeyondTrust. año con nosotros, sí. Es una Exacto, empresa de adquisición israelí que se integra a nuestra plataforma y que precisamente nos ayuda a habilitar este mecanismo de Just in Time y de Zero Standing Privileges que discutimos anteriormente, y es correcto. la piedra angular de la estrategia del PAM moderno, ¿no? Que Beyond Trust acuña a partir del año pasado. Correcto. Tenemos lo que es la parte de Active Directory Bridge, que es dar la facilidad de poder hacer autenticaciones de Active Directory a equipos que son Unix o Linux, sin la necesidad que ese equipo esté pegado al dominio. O sea, es aplicándole el mismo concepto de gestionar las credenciales de autenticación a equipos Linux. Y tenemos la otra parte ya que es Endpoint Privilege Management, que es como Eric hablaba hace un momento, de aplicar el privilegio mínimo a lo que son conformidades de tipo Windows, macOS o Linux. Entonces, esta cantidad de productos, serían 5 productos en particular, conforma lo que es ya la parte de Identity Security Insight, que es básicamente para obtener una visión holística de las identidades y así poder proteger todo lo que son nuestras credenciales, como Eric lo dijo, tanto contraseñas, APIs, certificados que podamos tener. Eric, ¿algo más que aportar en esta parte? Sí, aquí mencionar dos cosas, ¿no? En total, estas 7 soluciones vienen a formar un traje a la medida para cualquier organización que necesite una estrategia de seguridad para las identidades privilegiadas. En el caso de Beyond Trust, es una solución modular. No hay ninguna solución que dependa de otra. Todas pueden pueden funcionar de forma independiente. Adicional de que hay casos de uso que se habilitan con las integraciones de cada una de ellas, ¿no? Pero cuando hablamos de un PAM, es importante aterrizar y tener esa conciencia de que son muchas piezas. ¿Por qué son muchas piezas cuando hablamos de un PAM? Porque tenemos identidades privilegiadas en distintos ambientes y en distintos vectores. De ahí que hablábamos de la bóveda de credenciales, hablábamos del acceso remoto, del soporte remoto, ¿no? Donde los operadores de la mesa de ayuda generalmente tienen contraseñas de administración y que se las comparten entre ellos y que no tenemos trazabilidad de lo que hacen ellos, cada uno de los operadores con las contraseñas. Hablamos de Entitle, de Active Directory Bridge, y un punto también importante que es el Endpoint Privilege Management. Ese Endpoint Privilege Management nos va a ayudar también a poder retirar privilegios administrativos en las estaciones de trabajo o servidores, ¿no? Es decir, ya le di el acceso remoto con una credencial de administración a una persona, ¿no? Tampoco lo voy a dejar que ejecute cualquier cosa dentro de la estación de trabajo o dentro del servidor al que yo le estoy dando permiso a acceder, ¿no? Entonces es una estrategia integral, y el mensaje que queremos que se lleven aquí es que van a tener todas las piezas necesarias para poder adecuarse a lo que ustedes necesiten como organización en función de aseguramiento de identidades privilegiadas. Correcto. Entonces ya aquí vamos a pasar a lo que son, lo que es la demostración en vivo. Eric, si puedes pasar a presentar ya Sí, claro. tu pantalla para Un segundo. pasar con la parte de la demostración en vivo. Si gustan, tienen alguna pregunta, como Dilcia comentó en principio, tienen la oportunidad de escribirla o de simplemente abrir su micrófono y hacer la pregunta. Ok,
aquí parece No que se ya. sientan tímidos, que Sí, estamos todos eh, para conocer, para aprender y para poder obtener las informaciones que más adelante nos van a preparar para poder llevar a cabo un proyecto exitoso de las soluciones del buenos portafolio de días. Beyond Trust. Buen día. José Troncoso de este lado, un placer. Una pregunta puntual. Escuché al señor Eric donde mencionó que si bien todas estas herramientas de Beyond Trust, ¿verdad? Que lo componen, eh, interactúan entre sí, pero se manejan de manera separada. Al momento de la implementación, por ejemplo, en el caso de una compañía que tenga soluciones que tienen alcance similar a alguna de esas herramientas, ¿se pueden implementar o al momento de adquirirla tener que adquirirse el conjunto completo de las herramientas? Esa es la duda. Esa es una muy buena pregunta. No, existen integraciones que tenemos con terceros, donde precisamente si ustedes ya tienen algo que cubra esa función, no necesitan reemplazarlo. Ese es uno de los grandes diferenciadores de Biontros como marca, ¿no? Pueden reutilizar lo que ya tengan, ¿no? Habrá a lo mejor algún componente relacionado a la seguridad de identidades que ustedes necesiten. Nosotros podemos integrarnos a esos componentes. Tenemos también las APIs de todos nuestros componentes expuestas y las integraciones en su mayoría son muy transparentes. Gracias. Buenos días, ¿me escuchan? Y le escuchamos. Adelante, sí. Buenas, mi nombre es Víctor Peña. Mi pregunta es la siguiente. Nosotros actualmente tenemos proveedores externos, cuales se conectan mediante VPN, SSL, IPsec. Estamos viendo una solución de MFA, pero viendo la solución de Beyond Trust, eh, se me hace un poco más factible, ya que ellos pueden intentar conectarse y pedir una autorización, por ejemplo, no sé, el gerente o el encargado de cada área, y autorizar esa conexión. También la parte de privilegios. Entonces, mi duda ¿es mejor tener Beyond Trust que adquirir una solución de MFA? Aquí la respuesta es, la mejor práctica es que vas a necesitar una solución de MFA, independientemente de si tienes una solución de seguridad para identidades como BeyondTrust, lo vas a necesitar. ¿Por qué? Porque al final necesitas dotar de uno, dos, tres mecanismos de autentificación y además también poder evaluar el riesgo de que ese usuario se conecte desde las condiciones donde se encuentra, ¿no? Tú no sabes si está en una cafetería, si esa red es confiable, si no es confiable, si está en una ubicación geográfica que está bastante expuesta, ¿no? De ahí que sí vas a necesitar una solución de autentificación basada en riesgo, ¿no? Lo que conocíamos como MFA. Esas soluciones las vas a poder integrar a esta misma interfase que estamos viendo aquí, ¿no? Donde tú vas a delegar esa autenticación basada en riesgo a esa solución, pero el acceso remoto y la gestión de las credenciales privilegiadas se la vas a dejar a Biontros, ¿no? Como decimos acá, es zapatero a tu zapato, ¿no? Nosotros tenemos mecanismos de MFA, ¿no? Pero si ustedes ya tienen una solución de autentificación basada en riesgo, sin problema se puede integrar a esta misma solución. Y agregándole un poco más, eso es algo que vamos a estar viendo en la parte de demostración y quizás puedas ya en vivo poder responder tu pregunta en base a lo que vas a ver en breve. Entonces, Correcto. ¿alguna otra pregunta? Bien, listo. Entonces, Eri, ya de acorde ya a lo que hemos hablado en estos 40 minutos. ¿Tú me podrías mostrar a ver cómo BeyondTrust le da la facilidad a un usuario, a un administrador de poder entrar a un equipo Windows sin la necesidad de conocer cuál es la credencial y no siendo compartida? Correcto. Aquí lo primero que va a hacer el usuario y lo que vamos a buscar nosotros habilitar dentro de sus organizaciones es un punto centralizado de acceso. Es decir, los días donde el usuario
administrador tenía un archivo de Excel, un blog de notas, donde tenía direcciones IP o URLs, nombre de usuario y contraseñas, se acabaron. Simplemente lo único que necesita conocer el administrador, pues es un enlace, ¿no? Ya sea de una consola on-premise o de una consola cloud, como ustedes lo determinen. Y una vez que el usuario se autentifique, que como decía Martín, vamos a ver más adelante el mecanismo de autentificación, el usuario va a iniciar sesión con sus mismas credenciales de la organización, ¿no? Pueden ser directorio activo o una cuenta local. En mi caso, estoy autentificado como Eric Robles. Una vez que Eric Robles, en este caso, ingresa a la consola, va a ver listados todos los elementos, ya sea de infraestructura o de aplicaciones, a los que por su rol tiene permiso a acceder. Es decir, voy a poder ser muy granular en lo que le estoy dando permisos a los usuarios para ver y para acceder. Una vez que el usuario accede, lo que va a poder hacer es simplemente inyectar una credencial dependiendo de la infraestructura o el elemento al que necesita acceder. Esta credencial viene de una bóveda. Lo que mencionó Martín, la bóveda de credenciales, que se llama Password Safe, ahí están siendo gestionadas y protegidas esas credenciales. No importa si es una contraseña, si es una llave de cifrado, si es un certificado, etcétera. Este elemento va a permitirme inyectarlo en la sesión. Entonces, noten que yo solamente selecciono la credencial y la credencial se inyecta detrás de cámaras. Es decir, el usuario en ningún momento sabe la contraseña que se inyectó en este momento. No hay forma de que le tome una captura de pantalla, que le escriba, que le tome una fotografía, etcétera. Y vamos a ver, ¿no? Aquí, si yo listo el nombre de usuario con el que estoy autentificado, aquí se van a dar cuenta que este es server admin, que es la contraseña con los privilegios altos que a mí se me otorgó el permiso de utilizar para poder realizar mis tareas administrativas en este equipo Windows. Adicional de esto, pues yo voy a tener una serie de herramientas aquí que voy a poder utilizar. Por ejemplo, si yo necesito transferir un archivo, ya ni siquiera tengo que hacerlo a través de un cliente, sino que aquí la misma solución me da esta interfase para yo poder hacer la transferencia de archivos cuando lo necesite, ¿no? Y también poder habilitar ciertas reglas. Por ejemplo, aquí voy a intentar subir un archivo al directorio DC, donde típicamente, pues, o normalmente los usuarios no deberían de poder acceder, ¿no? Entonces, si yo intento subir este archivo a este directorio, pues está restringido. Simplemente no tengo yo la facultad de transferir ese archivo a ese directorio. Por el contrario, si yo selecciono un directorio donde sí tengo permitido el poder depositar archivos, pues entonces ahí sí puedo simplemente permitir esa transferencia y aquí vemos que ya se ha iniciado esa transferencia de archivos. Entonces, noten que para realizar esto yo no necesité utilizar una VPN. Simplemente el usuario desde donde se encuentre va a poder ejecutar las actividades que necesite, ¿no? Si yo necesito ejecutar alguna actividad desde el CMD, pues simplemente lo puedo ejecutar acá. No necesito yo hacerlo a través de la interfase gráfica. Entonces tengo también esas opciones, además de poder acceder a herramientas del sistema, ¿no? En el caso de que yo necesite realizar un diagnóstico de algún problema en el equipo o en la infraestructura, desde aquí yo voy a poder acceder todos estos elementos que me van a permitir ejecutar ese diagnóstico. ¿De Eh, acuerdo? En dado caso, Eri, de que ya estamos en la conexión remota y este equipo necesita una asistencia de algún proveedor de tercero, pudiéramos nosotros mediante esta sección poder invitar a un tercero y que nos ayude con el troubleshooting que estaríamos haciendo en el equipo. Correcto. Y es parte del acceso eventual que hablábamos al inicio de la sesión, ¿no? Si yo le doy el acceso a alguien de soporte, no necesariamente tengo que darle una VPN, que crearle acceso a mi infraestructura, que crearle una cuenta de VPN que además a mí me va a costar como organización. Simplemente lo que tengo que hacer es generar un enlace aquí para yo poder
permitirle el acceso. Entonces, si yo quiero permitirle el control total del equipo o simplemente una vista de solo lectura, pues vamos a poder aquí especificar los comentarios y el nombre del usuario que va a acceder. Vamos a poder hacerle llegar un correo electrónico o simplemente una URL para que puedan acceder, ¿no? Una vez que ya tengo yo esa URL, vamos a simular aquí que la URL le llegó a otra persona, no importa el lugar del mundo donde esté, simplemente va a poder darle clic a ese enlace y a partir de ahí va a poder acceder. Nada más que no estoy seguro si se está viendo la ventana de incógnito. ¿Me confirman, No, por favor? no, no se ve. Deberían de ver dos pestañas. Denme un segundo Ujú. para configurarlo aquí. Y debería de aparecer. Stop sharing, share. Eric, ¿te puedo hacer una pregunta? Adelante, por favor. Perfecto. Por ejemplo, ya tenemos la solución implementada y un outsourcing de nosotros que se conecta, se ha conectado a nuestro sistema y esa parte que él va a hacer se puede grabar sin estar vigilado por un administrador o una persona que lo asista dentro de la empresa. Correcto. De hecho, es algo que íbamos a mencionar en un minuto. Qué Perfecto. bueno que lo traes a la mesa, porque cada una de estas sesiones está siendo grabada desde el minuto uno o desde el segundo uno, mejor dicho. Entonces tú vas a tener todo el tiempo la trazabilidad de todo lo que está sucediendo, además de que, al igual que ahorita la sesión de Zoom, también todo lo que estamos haciendo se está transcribiendo. Entonces lo vas a tener en texto y vas a tener la grabación, tal cual como una sesión de Zoom o de Teams, vas a tener las dos cosas. Y todavía mejor, en función de las grabaciones, tú vas a poder buscar el momento exacto en el que se haya ejecutado algún elemento de interés, ¿no? Por ejemplo, quiero saber cuándo se ejecutó PowerShell en una sesión de 3 horas. Entonces no tienes que ver la sesión de 3 horas, sino te va a llevar automáticamente al minuto y al segundo donde eso sucedió, Correcto. ¿no? Entonces, en base a eso, Eric, estamos viendo lo que es por decirlo así, una web RDP. O sea, que Correcto. normalmente el administrador o el soporte va a poder conectarse a los equipos y va a poder trabajar. Pero Correcto. hablemos un poco de lo que sería un analista de base de datos. O sea, el analista de base de datos estaría utilizando un web RDP para poder trabajar esa, esa conexión o esa base de datos, o hay alguna forma de que él no obstante sea solamente RDP, sino utilizar su propia aplicación de manejador de SQL y hacer un túnel para conectarse. Correcto, son buenas preguntas. En el caso de bases de datos tenemos este mecanismo en el que si yo quiero grabar toda la actividad que el usuario está haciendo y no quiero darle permiso de que se conecte de forma remota, yo lo que hago es permitirle abrir una sesión, como vemos aquí, que es una sesión RDP, pero es una sesión limitada específicamente al cliente de base de datos que el administrador necesita utilizar. Entonces, cuando yo inicio sesión, yo inyecto dos credenciales, la credencial del RDP y la credencial de la base de datos, que automáticamente se inyecta en el cliente. Y entonces yo ya nada más le entrego una sesión iniciada al administrador. Y aquí mismo, como pueden ver, el administrador ya puede listar distintos registros, puede ser sus actividades, incluso si necesita subir archivos RDP o bajar archivos RDP, que normalmente para eso es que se necesitan este tipo de accesos, ¿no? Para que el usuario pueda extraer o pueda subir información a las bases de datos, yo voy a tener esa trazabilidad y la grabación de todo lo que está haciendo, sobre todo si tengo que ser PCI Compliance o Sarbanes-Oxley Compliance o GDPR Compliance, ¿no? Entonces tenemos esta opción. Está también la opción en la que podemos permitirle al usuario trabajar con sus propias herramientas en su dispositivo. Este concepto nosotros le llamamos Bring Your Own Tool, que precisamente permite habilitar a los administradores para poder conservar las herramientas a las que están acostumbrados en su día a día. Vamos a verlo. Voy a cambiar de la consola web hacia la consola de escritorio, que es esta que tenemos aquí. Aquí vemos que el mecanismo de autentificación
Y regresando al tema de MFA, me va a permitir seleccionar un mecanismo basado en SAML. Vamos a simplemente darle clic aquí en Login. Lo que voy a hacer prácticamente va a ser transferir esta sesión del escritorio hacia, perdón, del ambiente web hacia el escritorio, ¿no? Entonces aquí yo ya voy a tener mi interfase de PRA, de Privilege Remote Access. En un segundo porque el icono está... Den un segundito que es en vivo. Aquí está. Voy a mover el zoom. Listo. Aquí están mis sesiones activas y aquí tengo yo todos los elementos. Vamos a ver cómo se ve mi consola. Aquí está mi consola. Si se dieron cuenta, todas las pestañas que yo ya tenía previamente abiertas, simplemente ya las tengo aquí abiertas. En la sesión web yo tenía esta sesión de Linux abierta, donde me permitía ejecutar interactivamente comandos, pero aquí me dice, puedes abrir tu cliente SSH. Entonces yo simplemente le voy a dar clic aquí y lo que va a hacer es lanzarme el cliente SSH que está instalado en mi dispositivo. En este caso yo utilizo el cliente SSH nativo del sistema operativo. Si tuviera PuTTY o MovaXterm o cualquiera de estas herramientas que normalmente los administradores utilizan, yo puedo estar interactuando en el dispositivo como si estuviera directamente frente al equipo, ¿no? Noten que no tuve que ingresar ninguna credencial. Automáticamente la herramienta toma la credencial de la bóveda, la inyecta en la sesión y me entrega la sesión ya iniciada, ¿no? Eso Esto mismo mismo, voy a... eso mismo tú podías utilizarlo tanto en SQL. Correcto. Entonces, justo aquí lo que vamos a hacer es iniciar un túnel de SQL donde vamos a poder inyectar la contraseña. Se me va a presentar la opción para poder disparar mi cliente de SQL, ¿no? Entonces vamos a abrir el cliente de SQL y como pueden ver, automáticamente se lanza el programa que es el cliente de base de datos con el que voy a poder establecer inicio de sesión directamente en la base de datos, ¿no? Que es el SQL Management Studio en este caso. Lo mismo podría hacer para bases de datos basadas en MySQL, como es el RDS de AWS o el MariaDB, me parece que se llama. Bueno, aquí mi Management Studio toma algunos recursos extras para poder iniciar sesión. Y bueno, la idea es que aquí me hubiera podido entregar la sesión directamente, ¿no? A través de este túnel. Entonces, algo ahí nos falló en esta sesión en vivo, pero bueno, tal cual como lo vimos en la sesión, en la sección web, se entrega la sesión directamente en la base de datos, en el equipo del administrador. Correcto. Eh, cuenta, Tenemos una Isael. manita levantada. Bueno, ¿me escuchan? Buenos días. Sí, Adelante, buen día, Isael. ¿Qué tal? En el caso de las conexiones a puerto específico de alguna base de datos donde hay que utilizar un puerto local, ¿cómo se haría esa conexión? Esa es una excelente pregunta porque precisamente la herramienta nos da esa funcionalidad de poder especificar cualquier puerto que yo necesite, básicamente bajo el concepto de port forwarding. Yo voy a poder hacer un túnel de cualquier puerto, supongamos que es una base de datos SQL, perdón, Oracle, donde el puerto es 1521, simplemente lo puedo agregar aquí. O tengo múltiples puertos que quiero transportar a través de ese túnel punto a punto. Simplemente los voy agregando aquí y es lo único que se va a necesitar para poder hacer esa transferencia de esos puertos. Pero no se queda ahí, sino que si bien tengo esta opción de hacerlo por un túnel TCP, también yo puedo hacerlo por un mecanismo que le llamamos el Network Tunnel. Y este Network Tunnel me va a permitir realizar exactamente el mismo mecanismo, pero básicamente por cualquier protocolo. Por ejemplo, los protocolos de OT para poder administrar ciertos dispositivos SCADA, o cualquiera de estas marcas de OT, pues vamos a poder alcanzarlos vía UDP
Y aquí ya tenemos también una lista bastante extensa de algunos otros protocolos que se pueden llegar a utilizar, ¿no? Tenemos ya una lista bastante extensa y documentada, ¿no? Entonces, Correcto. creo que con eso respondimos la consulta. Quería hablar un poco sobre la parte de la alta disponibilidad que ofrece Billontrust. Correcto. Esta solución, en conjunto con la bóveda, puede operar en tierra o en nube. Si opera en tierra, tenemos la posibilidad de habilitar la alta disponibilidad activo-pasivo y activo-activo. Si opera en la nube, o puede ser híbrido, yo quiero tener la bóveda en tierra y la solución de acceso remoto en nube, también puede funcionar. En el caso de la nube, nosotros utilizamos más bien garantizamos un SLA de 3.9, es decir, 99.9% de disponibilidad, lo que se podría traducir en una posible indisponibilidad del servicio de 15 minutos al mes. Afortunadamente, desde el 2021, me parece que es cuando se encendieron nuestros ambientes en la nube, hasta la fecha se ha demostrado una disponibilidad de 99.997%. Entonces es bastante relevante, ¿no? Este dato, sobre todo para ambientes de misión crítica como es la gestión Correcto. del acceso privilegiado. Y gracias a esto también varios bancos centrales en la región han confiado en BeyondTrust y ellos precisamente operan con la versión en la nube. Si alguien necesita alguna referencia más específica, incluso alguna llamada con alguno de ellos, pues lo podríamos revisar uno a uno y podremos agendar alguna sesión más específicamente. Si necesitan información también, nosotros les podemos ayudar con esa parte. Entonces, pasaríamos, Eric, así de manera rápida a lo que ya sería la experiencia de uno de nuestros clientes que está utilizando la solución como tal. No sé si el señor Johan está en línea y nos puede ayudar con esa parte. Bienvenido, señor Ortiz. Sí lo veo conectado. Ya sería que se pueda desmutear. ¿Escuchan? Sí, lo escuchamos. Ah, perfecto, perfecto. Buen día para todos. Buen día. Mi nombre es Johan Ortiz. Nosotros tenemos aproximadamente un año, un poco más de un año ya utilizando lo que es la plataforma. Nuestro dolor, el tema de las cuentas privilegiadas, tanto de los usuarios internos, usuarios de servicio, pero principalmente por los usuarios consultores. Ahí le pongo el caso de algo, un comentario que hizo uno de los compañeros que esos consultores externos que uno no tenía cómo monitorearlo o se venían y se conectaban a la institución, se conectaban a la institución y uno tenía que habilitar una máquina para ver lo que ellos estaban haciendo o pasarle cualquier información. Ya todo esto con BeyondTrust se queda solucionado. ¿Por qué? Porque primero queda autorizado, se le hace todas las configuraciones para que él se conecte puntualmente a ese equipo. El privilegio que debe tener, se le puede configurar temas de horario, pero también toda la sesión queda grabada, a lo cual se puede monitorear qué comando se ejecutó, cómo lo hizo, quién lo hizo, y a nosotros como clientes nos queda hasta para fin de documentación. Ese dolor de cabeza con los usuarios consultores, de qué podían hacer, de qué hacían, por ejemplo, en trabajos de madrugada, que no siempre uno podía tener la disponibilidad de estar con ellos trabajando, esa parte ahí ya queda solucionada. Es importante mencionar que la implementación de una plataforma como esta, de Privilege Account Manager, es un cambio de cultura en cuanto a cómo se realizan los procesos. Y eso siempre lo veía venir a la hora en punto de que me tocara trabajar con tecnología. Esto se lo comento porque cuando tú tienes que hacer un paso extra, o cuando simplemente te dicen, en vez de tú ir de A, B y C, tienes que ir de A a C, eso muchas veces crea un poquito de bronca con los otros departamentos de tecnología. Pero esto es un tema que para toda la parte de cumplimiento y todos los controles de seguridad es necesario que así se realice. En el caso nuestro, todo lo que es tema de cambio de credenciales de usuario estándar, usuario dentro del dominio, servidores dentro del dominio, servidores fuera del dominio,
Este cambio automático ya se realiza con el tiempo que se parametrice. Así sea que se quiera parametrizar en 30 días, 45, 180 días. Los temas de las credenciales, por ejemplo, del Internet Banking, que normalmente todos nosotros que en algún momento trabajamos con esa parte del Internet Banking y los cambios de credenciales y esas conexiones que vienen a base de datos o que de base de datos se conectan a ese servidor a nivel de IIS. Esto queda solucionado de manera automática con esta plataforma. Todos los temas de usuarios de Linux, igual de cambio automático, de grabación, de búsqueda de comandos ejecutados, la bóveda de credenciales. Mi experiencia realmente ha sido satisfactoria en cuanto a lo que nos propusimos a la hora de implementar una herramienta de Privileged Account Manager y más como esta con Beyond Trust. Me quedo a la orden. Nosotros todavía tenemos, ya posterior a la implementación de este proyecto, hay otros controles adicionales que a futuro nosotros queremos hacer y es simplemente seguir madurando cada vez más la plataforma. Me quedo a la orden con cualquier experiencia, cualquier necesidad que tengan y cualquier recomendación que requieran ver y a nivel de caso de uso. El personal de Certiza tiene mi contacto y a la orden acá lo que puedan necesitar. Listo. Muchísimas gracias, Johan. Muchas A su orden, a gracias. su orden. Exacto. Isael, no sé si tiene otra pregunta. Sí, para preguntarle a ellos que ya tienen pues un caso de éxito como tal, del portafolio, ¿cuáles herramientas ellos tienen implementadas? Yo tengo la parte tanto de password safe como la parte de credenciales como tal, la de manejo de contraseñas, el Privileged Password Account safe. Manager como tal. Password safe como tal. Correcto. Power 6 y PRA sería. No, solamente password safe. Ok, Hasta el momento. ok, gracias. Listo. La pregunta la hace Víctor, que cómo se licencia la solución. Eric, Sí, cada uno de los componentes tiene distintos mecanismos de licenciamiento. Particularmente este que acabamos de ver en conjunto con la bóveda, tiene dos métricas de licenciamiento. Uno es por usuarios y otro es por activos. ¿Cuál va a ser mejor para cada organización? Dependerá de dónde quiero yo ser flexible. Si yo licencio por activos, voy a tener derecho a utilizar un número N de usuarios. Si yo licencio por usuarios, voy a tener derecho a utilizar un número N de activos. Dependerá mucho de cómo es su dinámica y tendrán que tomar la decisión de dónde quieren ser flexibles. Pero en ambos casos, la oferta comercial pues, puede ser bastante atractiva. correcto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún aporte también que quieran hacer al webinar? Bueno, en el día de hoy, además del ya cliente que nos aportó su caso de éxito, tenemos a un nuevo cliente de la solución o de algunas de las soluciones de Billón, que estamos en el proceso justamente de la implementación. Agradecemos que nos diera la oportunidad de ingresar al webinar. Sabemos que muchos de ustedes tienen obviamente otras responsabilidades, pero aplaudimos el hecho de que se tomen el tiempo para escuchar las informaciones, para conocer las soluciones que tienen sus ya clientes o evidentemente los proveedores que estamos en el mercado y un proveedor experto como lo es Estiza, que no es solamente mencionar 20 años, sino el expertise que nos preocupamos, que es parte de la política de la empresa, tanto del departamento de nuestros ingenieros como del departamento comercial, desde el momento que hacemos un acercamiento o que ustedes nos hacen un llamado. Entonces, eso es algo que queremos que tengan muy en cuenta porque Cestiza sigue creciendo. Crece desde las soluciones que a lo mejor ustedes no nos conocen, porque de alguna forma uno lo trabaja un poquitito más particular o especializado, como son las soluciones del portafolio de Beyond Trust. Este aliado estratégico cuenta con un equipo humano, además de experto empático que responde a los tiempos en lo que ustedes los clientes nos dicen y nos demuestran que deben de ser asistidos. Creo que hay otra pregunta. La del señor José, el señor
Troncoso levantó la mano. Bueno, Sí, ajá. disculpe, dígame. No, No, es que cuente, me cuente. sale una pregunta a mí, no sé si ustedes Sí, entiende, sí, me creo que es sale, me de... sale, me sale la Ah, pregunta, ok, pero entiendo que el perfecto. señor José levantó la mano primero. Señor José. Ok. Aprovechando la pregunta del compañero anterior, donde preguntaba sobre el tema del licenciamiento, primeramente, quisiera saber cuando mencionaron sobre usuario, si es usuario administrador de la herramienta o usuario de la herramienta. Y para dejar la otra inquietud ahí, que me la puedan responder, si son tan amables, eh, si manejan el escenario, por ejemplo, en el caso del permiso, la evasión just in time, para grupales críticos del dominio, grupales críticos locales, y si hay un tema que se pueda configurar de aprobación, de que el usuario haga una solicitud y de que yo tenga la facultad de aprobar o de negar esa solicitud en ese momento para poder manejar el acceso si lo considero o no como administrador. Correcto. Comenzando por la primera pregunta, es usuario administrador. Eh, y generalmente sí existe esta confusión entre si es un usuario, el administrador de la plataforma Beyond Trust o el usuario administrador que necesita acceder con altos privilegios. En este caso es el usuario administrador que necesita acceder con altos privilegios a cualquier elemento de la organización, ya sea infraestructura o aplicación. Esa es la métrica de usuario. La segunda pregunta era En base a los usuarios, en base a los usuarios los grupos, el just in time. administradores Correcto, o en relación a los usuarios de locales. correcto. En ambos Normalmente, casos funciona. exacto, en ambos casos, pues funciona en ambos casos. O sea, tú puedes manejar tanto los usuarios administradores de Active Directory como los usuarios locales que ustedes creen dentro de los dispositivos, ya sea servidores, equipo Linux, equipo Windows. Y la tercera parte creo que fue sobre los Aprobación. accesos autorizados. Sí, ustedes pueden crear o enviar políticas para el tema de que cuando se solicite una sección necesiten una aprobación de un supervisor al momento de permitir la sección. O sea, deben de especificarlo y por ende también se puede integrar con mesas de ayuda. Creo que hasta el momento son ServiceNow, ¿correcto? Eric, si mal no recuerdo. Correcto. Llega Sí, con ServiceNow. ServiceNow. O sea, que cualquier cosa que se vaya a solicitar o a crear, puedes hacerlo a través de ServiceNow, pero también necesita la autorización de un supervisor en este caso para aprobar la conexión. Y pueden ser múltiples niveles de aprobación también. Exacto. Eso es importante. Por aquí hay otra pregunta también de Víctor que nos deja en el chat de cuál es la solución MFA que tiene Beyond Trust. Todas nuestras soluciones van a contar con un mecanismo de MFA basado en TOTP. Si ustedes no cuentan con un mecanismo de MFA hoy día, ¿no? Para poder acceder o para poder permitir a los usuarios externos o remotos acceder, la misma consola de PRA los va a dotar de ese mecanismo de usuario-contraseña más un TOTP basado en QR. Grandes ventajas de esto es que el usuario va a poder utilizar el manejador de OTPs que quiera. El de Microsoft, el de Google, el de Duo, no necesita hacer una aplicación de BeyondTrust. Correcto. ¿Alguna otra pregunta por el momento? Entiendo que hemos cubrido gran parte de lo que es Beyond Trust, gran parte de lo que es los casos de uso que normalmente se ejecutan, reiterando y recordando que pueden contar con nosotros en cualquier pregunta que tenga, cualquier inquietud que tengan, si necesita algún tipo de información de Beyond Trust, tienen nuestro contacto, tienen a Dilcia, me tienen a mí. Sí le agradecería, me imagino el señor Chalhua, Dilcia y yo, en que puedan seguirnos en nuestras redes, mostrar sus inquietudes. Normalmente, ya esa parte sé que le toca a Dilcia, así que Dilcia, por favor, puedes continuar. Al equipo comercial, realmente tenemos un equipo comercial, sí, está también muy de la mano dirigido por el señor Ángel Chalhub, em, pero como les había comentado, ustedes pueden llegar como permitirnos a nosotros acercarnos y poder presentarles, poder conversar, poder visitarles sobre el portafolio de las soluciones de Beyond Trust.
Recuerden que este webinar está siendo grabado, va a estar siendo publicado en nuestro canal de YouTube. Esto con los fines de que si ustedes por alguna situacióncita no pudieron prestarle atención, que creo que sí, porque se quedaron todos, puedan volver a verlo, pero más importante aún poder compartirlos con los colegas. Entiendo que parte de ser un buen profesional, parte de apoyarnos en la comunidad es hacer que las buenas informaciones trasciendan, y yo entiendo que este webinar es una joya de webinar, informaciones avaladas también por uno de nuestros clientes, que eso es algo que es parte de la evaluación en un proceso, en un proyecto de cualquier solución que ustedes necesiten adquirir. Les invitamos a seguirnos en cada una de las redes sociales, a prestar atención a nuestro correo info@cestiza.com. Desde ahí llegan las invitaciones de los webinars que realizamos, les llegan las informaciones de lo nuevo que tienen nuestros aliados estratégicos, del crecimiento que tiene Cestiza a nivel de sus soluciones, porque en 20 años evidentemente hemos tenido que integrar nuevas soluciones a nuestra cartera y pretendemos seguirlo haciendo. Si no tienen más preguntas, más consultas en este momento, pues podemos dar por terminado el webinar. Sin embargo, recuerden, ya al término del mismo, pueden comunicarse con nosotros. Hay correos como, por ejemplo, el info o ventas@cestiza.com, o ya los correos de tanto el señor Charhu, mi compañera Hanoi Sierra, que también sé que se contacta con algunos de ustedes, y el mío, que estamos a disposición de responderles y también de visitarles, o en su defecto, de abrirles las puertas de nuestras oficinas. Que tengan un feliz resto del día y buen provecho. Gracias a todos, Gracias a todos, hasta luego. Gracias, Martín. Gracias, Eric. siempre.